Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Aura Jonathan y el día de hoy lo que vamos a ver son tipos de discos de diferenciación. Recuerden que los tipos de discos que habíamos visto son de tipo dinámico y de tipo fijo, ¿sí? También como los formatos de los discos virtuales, como VHD y VHDX. Pero antes quiero que hagamos un punto aparte para que hablemos de la versión de configuración de las máquinas virtuales, ¿sí? La versión actualmente que se encuentra con la actualización de Windows 10, que es la 1709, que vamos a comprobarlo, ¿sí? Voy a hacer clic derecho, personalizar, inicio, sistemas, acerca de. Si voy abajo de todo, vemos que la versión de mi Windows 10 es la 1709. ¿Por qué este número? Simplemente 17 corresponde al año y 9 al mes, ¿sí? Con esta nueva actualización de Windows 10 llegaron nuevas versiones de configuración de las máquinas virtuales, que actualmente es la 8.2. Vamos ahora al hypervisor para poder ver esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Si ven en el apartado de versión de configuración, vemos que la mayoría de las máquinas virtuales tienen la versión 8.2. Cada vez que yo creo una máquina virtual después de que se me haya actualizado a la 1709, se van a crear con esta última versión que es la 8.2, ¿sí? Ven que también tengo algunas máquinas virtuales que corresponden al 8.0, ¿sí? Todas las máquinas virtuales que estén en esta versión simplemente es porque tienen la versión anterior de Windows 10 o la versión anterior de Windows Server 2016, que era la versión inicial con la que se salió al mercado, ¿sí? La versión final con la que salió al mercado, digamos, donde las versiones de las máquinas virtuales eran la 8.0. Así que no se preocupen, si ustedes tienen ganas de migrar la versión de la configuración de las máquinas virtuales de 8 a 8.2, simplemente le hacen clic derecho. Por ejemplo, voy a agarrar cualquiera de estas máquinas, por ejemplo esta que está acá, hago clic derecho, actualizar versión de la configuración y me va a salir un cartel que dice que si estoy seguro de realmente actualizarlo. Si le dan clic a actualizar y van a ver que automáticamente se actualiza sin ningún problema. También van a poder encenderla, ¿sí? No van a tener ningún inconveniente. Con respecto a experiencia, yo he actualizado máquinas virtuales sin ningún inconveniente. Eso se puede hacer con la máquina virtual encendida en producción, ¿sí? Desde un ámbito de empresa, con máquinas virtuales en producción. Y la verdad que no he tenido absolutamente ningún inconveniente con cambiar la versión de la configuración. Así que ustedes pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Si ven que esta máquina virtual se está encendiendo sin ningún problema después de haberlo actualizado. Y la verdad es que al haberlo actualizado no tardó absolutamente nada. Eso por un lado. Después, bueno, ¿por qué es que tiene esta versión 8? O sea, ¿cómo es que se llegó a ese gran número? Bueno, Windows Server 2012 sí tiene la versión 5.0. Era la versión final de Windows Server 2012 R2, inclusive hasta la última actualización del 2012 R2. La versión de la máquina virtual es la 5.0, ¿sí? Pero bueno, hay un gran bache del 5 al 8. ¿Qué sucede con lo que hay antes del 8 y lo que hay después del 5? Simplemente eran las técnicas preview de Windows 10 y de Windows Server 2006 antes de que saliera la versión final. Cuando se lanzó la versión final ya salió con la versión 8, ¿sí? Así que no se preocupen. Si ustedes ven la versión 5 es porque seguramente viene de un Windows Server 2012 R2 y lo pueden actualizar, porque claro, también a ustedes les puede pasar en una empresa que ustedes tengan un servidor físico con Hyper-V y ese servidor físico tenga Windows Server 2012. Simplemente pueden actualizarlo poniéndole un DVD o con el pendrive, ¿sí? Lo van a actualizar. La única advertencia es que le va a hacer que apaguen esas máquinas virtuales, lo actualicen y se va a actualizar sin ningún inconveniente. La verdad que yo no he tenido ningún problema al actualizar y he actualizado ya varios servidores con Windows Server 2012 y Hyper-V a 2016 y no he tenido absolutamente ningún problema. Y luego tuve que actualizar la versión 5 de la máquina virtual a la versión 8.0, que bueno, correspondía en ese momento de la última versión que yo había actualizado de Windows Server 2016, ¿no? Así que bueno, ya apartiendo un poco. ¿Y por qué quería comenzar con esto? Porque una de las características que tiene la versión 8.2, ¿sí? También como el hypervisor, pequeñas cositas como por ejemplo, vamos a ver desde lo más sencillo, que es, apareció un botón nuevo que se llama creación rápida, ¿sí? Que nos va a salir una ventana, que esta ventana tal vez a nosotros mucho nos sirve, está más enfocado a hacer una invitación al usuario que no conoce mucho y quiere crear una máquina virtual de prueba para un laboratorio que quiera hacer, ¿sí? Y pueda crear una máquina virtual de manera sencilla. Simplemente ponen crear máquina virtual y va a crear una máquina virtual en el lugar por defecto. No les va a preguntar dónde quieren crear, les va a crear una máquina virtual con el nombre que ustedes quieran, pero en el lugar por defecto donde se crea la máquina virtual, que C, Windows, ustedes saben, una ubicación media fea, ¿sí? Recuerden, si ustedes quieren saber cuál es el lugar por defecto donde se instala una máquina virtual, simplemente hacen clic derecho en la configuración de su hypervisor y ven que las máquinas virtuales, tanto como los discos duros virtuales, se almacenan en esta ubicación. Ustedes pueden cambiarla para ahí sí después luego utilizar creación rápida o
también cuando ustedes creen una máquina virtual de manera tradicional, no le esté todo el tiempo preguntando dónde quieren guardarla, y simplemente ya ese lugar por defecto ustedes la hayan cambiado y se guarde siempre en el lugar que ustedes quieran, ¿no? Bueno, eso por un lado, una de las pequeñas características que ha traído. Otra cosa era que cuando nosotros poníamos conectar a una máquina virtual, teníamos que tocar encender, ¿no? Ahora le pusieron el botón iniciar. La verdad que mucho no es, pero bueno, son cositas que fueron mejorando, ¿sí? Ustedes a medida que lo vayan usando se van a ir dando cuenta de los pequeños cambios que van haciendo. Siempre son cambios para mejor, y la verdad que es buenísimo que cada día se preocupen un poco más para ir mejorando la plataforma. Y otra de las cosas, y por eso quería hacer mucho hincapié en esta parte para que no se confunden lo que yo voy a explicar hoy, que es disco de diferenciación, es los snapshots, ¿sí? Si no lo había comentado antes, vamos a comentarlo un poco ahora. ¿Qué son los snapshots? Simplemente es una foto que yo le creo a una máquina virtual para volver a ese estado en caso de que yo lo requiera, ¿no? Por ejemplo, si yo enciendo ahora, vamos a ver una máquina virtual que no tiene un snapshot como este, ¿no? ¿Cómo creo un snapshot o un punto de control? Simplemente hago clic derecho, crear punto de control, ¿sí? Creo ese punto de control y ahí creo un punto de control, ¿no? Yo enciendo la máquina virtual, creo un bloc de notas, o por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Yo creo un SQL, ¿sí? Y me arrepentí. El SQL, la instalación me salió mal. Pero yo antes de instalar el SQL, creé un snapshot. Entonces, si yo no quiero desinstalar el SQL o corregir los errores, modificar el registro, porque la verdad que se me complicó, simplemente voy a esa foto que yo saqué en ese punto antes de instalar el SQL y hacemos de cuenta que no pasó absolutamente nada. Esto no es un backup, no se confundan, no es un backup que un snapshot, ¿sí? Son cosas completamente distintas, pero bueno, podemos sacar un snapshot antes de hacer alguna tarea complicada o alguna tarea que requiera, si es en caso de que necesitamos un gran troubleshooting. Para no tener que hacer ese troubleshooting, volvemos a ese punto anterior, a ese snapshot en todo caso, ¿no? Así que bueno, cuando yo creo un snapshot sobre una máquina virtual, ¿qué es lo que va a ocurrir sobre la máquina virtual? Lo que va a ocurrir es crear una extensión de archivo. Nosotros habíamos hablado que los tipos de formatos de discos duros virtuales son VHD y VHDX, ¿no? Pero bueno, va a crear, quiero ver, lo creé sobre HB002. Quiero ir a la ubicación donde se encuentra esa máquina virtual y vamos a discos duros virtuales y vemos que aparece una extensión nueva, ¿sí? Que es el punto AVHDX, ¿sí? Este punto AVHDX es el nuevo formato, no es el nuevo formato, disculpen, es el formato de tipo snapshot que tienen las máquinas virtuales. Cada vez que yo creo un snapshot se me va a crear un archivito de .avhdx. Y si yo voy a la configuración de la máquina virtual para ver lo que tiene atachado, para ver el disco duro virtual que tiene atachado, ¿no? Vamos a ver que me va a decir que el disco duro virtual que tiene atachado es un .avhdx. Y claro, está bien, porque lo que me quiere decir es que yo estoy trabajando sobre ese snapshot y en cualquier cosa, si algo pasa, puedo volver un punto atrás donde nada hubiera ocurrido, ¿no? Que sería mi punto VHDX, que es el punto donde nada ocurrió, ¿no? Porque yo estaría trabajando sobre este. ¿Qué sucede si yo elimino este snapshot porque ya no me sirve más? O tal vez yo instalé el SQL y la instalación salió correctamente y ya no necesito más snapshot, porque recuerden que el snapshot ocupa espacio, ¿sí? Si yo no quiero más snapshot, lo elimino, pues ya no lo necesito, ya el SQL lo instalé absolutamente bien y estoy completamente seguro, ¿sí? Así que yo voy a eliminarlo. ¿Y qué sucede cuando lo elimino? Básicamente lo que va a ocurrir es una combinación o un merge, ¿sí? Si yo voy a la ubicación de esa máquina virtual, ven que ese snapshot acaba de desaparecer automáticamente. Lo que ocurre es, al eliminarse, hace un merge, se combina con el VHDX y queda uno solo, ¿sí? Y lo cual se suman los tamaños, el tamaño que tenga el VHDX más el tamaño que se vaya incrementando el VHDX. Recuerden que el VHDX es como una foto, comienza en 4 megas. Una vez que comiencen esos 4 megas, yo voy a empezar a instalar el SQL, otros productos más, algunos roles, y ese VHDX va a empezar a aumentar de tamaño, ¿no? Hasta que yo me quede conforme porque me haya salido todo bien. Una vez que me salió todo bien, yo elimino ese snapshot, y una vez que lo elimine, bueno, se va a fusionar ese tamaño del VHDX con el tamaño del VHDX y me va a dar el tamaño total con un solo archivo, ¿sí? Así que si ahora yo voy a la configuración de esa máquina virtual, van a ver que ya ahora tengo el punto VHDX, ¿no? Atachado a esa máquina virtual. Bueno, perfecto. Hasta ahí también una breve introducción de lo que fue Snapshot. Discúlpeme si este video es muy largo, porque si no, no se va a entender mucho de las cosas y tal vez no recordar si es que expliqué Snapshot, ¿no? Pero bueno, tal vez ya muchos ya lo conocen de usar de manera cotidiana Hyper-V, ¿no? Pero bueno, no está de más explicarlo por las dudas. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva versión de 8.2 de máquinas virtuales? ¿Qué ocurre? Si yo le doy clic a iniciar una máquina virtual, me debería iniciarla. Pero esta vez lo que va a ocurrir cuando yo le doy conectar e iniciar,
fíjense que automáticamente se me va a crear un snapshot, ¿sí? Yo no le di clic derecho crear snapshot, simplemente se creó, ¿sí? Esto es una característica nueva de la nueva versión de máquina virtual de 8.2, que es un snapshot de tipo punto de comprobación automático, ¿sí? Es como un punto de comprobación si en caso de que algo empiece a salir mal. De algo salga mal, bueno, tenés un punto de comprobación automático. Cuando yo apague esa máquina virtual, ese snapshot se va a borrar automáticamente, ¿sí? Si yo creo un snapshot de manera manual, o un punto de control de manera manual, en el momento que yo apague la máquina virtual, ese punto de control no se me va a eliminar. Pero este es un punto de comprobación automático, ¿sí? Que si yo ahora apago esa máquina virtual, ese punto de control automático va a desaparecer, ¿sí? Es un paso más que le dieron en caso de que haya algún fallo o algún inconveniente con la máquina virtual, ¿sí? Más que nada es como una prevención, así que es una novedad nueva. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque cuando yo ahora les empiezo a explicar lo que es tipo de disco de diferenciación, en un momento cuando yo encienda la máquina virtual y les quiera mostrar lo que va a suceder con ese disco de diferenciación, van a ver que hay un snapshot ahí creado. Van a decir, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Esto es esto es normal, siempre pasa, o es porque yo estoy trabajando sobre un disco de diferenciación? No, es porque es algo normal ahora a partir de la versión 8.2 y independientemente que yo esté haciendo un disco de diferenciación, ¿sí? Así que yo ahora voy a apagar la máquina virtual, ¿sí? Voy a iniciarla, voy a desbloquearla, ¿sí? Voy a apagar la máquina virtual, voy a apagar esa máquina virtual con apagar y vamos a ver que ese punto de control automático va a desaparecer. No sé cuántos minutos llevamos de video, la verdad que yo siempre estoy tratando de hacer videos cortos que no sean muy largos. Pero bueno, vemos que ahí está haciendo el merge, está combinando para hacer desaparecer ese punto de control automático, que recuerden, si yo lo hubiese creado manualmente, el merge no se realiza al menos que yo le dé eliminar ese punto de control. Pero bueno, listo, punto aparte. Vamos a hablar ahora sí de discos de diferenciación. ¿Qué son los discos de tipo de diferenciación? Los discos de tipo de diferenciación corresponden a dos partes, de un disco secundario y un disco primario. Si yo voy a crear un disco de diferenciación, que va a ser el disco secundario por defecto, y le tengo que hacer referencia a que apunte a un disco primario, ¿sí? Que ese disco primario va a tener un sistema operativo ya instalado. Por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. Imagínense que yo les digo, bueno chicos, creen ahora 10 máquinas virtuales con Windows Server 2016. Tal vez tienen varias maneras de hacerlo, ¿no? Una de ellas es crean las máquinas virtuales y en cada máquina virtual instalan Windows Server 2016 paso a paso, una por una. Pero la verdad que el tiempo es demasiado, se utiliza mucho tiempo y es bastante tedioso instalando Windows Server 2016 10 veces, ¿no? La verdad que es bastante complicado. Se puede optimizar un poquito más. ¿Cómo? Instalando Windows Server 2016 o Windows 10, el sistema operativo que ustedes quieran, una única vez y luego copiando ese disco virtual y atacharlo a la máquina nueva que ustedes hayan creado. Así por 10 veces, ¿no? Bueno, perfecto, eso optimiza lo que es la instalación, pero no optimiza lo que es el tema del espacio en disco. ¿Por qué? Porque miren una cosita, ¿no? Aproximadamente la instalación de un sistema operativo de Windows Server 2012 pesa entre 7 a 9 GB, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a mostrarles. Estos son discos virtuales de tipo dinámico, ¿no? Donde tienen recuerden que los tipos dinámicos, los tipos de discos dinámicos comienzan con un total de 4 megas. Y a medida que yo voy utilizando espacio, se va llenando, va incrementando ese disco duro dinámico, ¿no? Estos discos de duro dinámico, lo único que tienen instalados son Windows Server 2006 y 2012, ¿sí? El 001 corresponde a Windows Server 2016, el 002 corresponde a 2012 y el P1 corresponde a 2012 pero en español, ¿sí? Los primeros dos corresponden a 2016 y 2012 en inglés y el P1 corresponde a 2012 en español. Bueno, si ustedes se fijan, el tamaño de todos estos discos pesa 9 GB. Si yo tuviese que copiar este disco nuevamente por 10 veces, yo tendría que multiplicar básicamente 9 por 10. Y la verdad que el tamaño del disco no lo estoy optimizando. Es demasiado. Una manera que yo pueda optimizar, si bien ya optimizamos lo que es la instalación, podemos optimizar también lo que es el espacio en el disco. Yo ahora les voy a mostrar cuánto pesa un disco de diferenciación que también tiene Windows Server 2016. Vamos por ejemplo, a este disco que está acá, Virtual Hard Disk, que es un disco de diferenciación. Si ustedes se fijan, yo voy a clic derecho propiedades y van a ver que este disco pesa 350 megas, absolutamente
en nada comparado a lo que habíamos visto que eran 9 GB, ¿no? Así que realmente se optimiza bastante poder crear disco de diferenciación para crear 10 máquinas virtuales o más. De hecho, yo estas máquinas virtuales, si hubiese querido crearlas con discos dinámicos, todas estas máquinas virtuales que están acá tienen discos virtuales atachados de tipo de diferenciación. Si yo quisiese haber hecho esto con tipo disco dinámico, no me hubiese alcanzado el tamaño del disco. De hecho, ya lo he intentado hacer. No me alcanzaría mi disco duro para poder crear y mantener esas máquinas virtuales. Este disco se me hubiese llenado, que eso ya ha pasado. Y una manera de poder optimizarlo, que me queda bastante espacio por la cantidad de máquinas virtuales que tengo, y de hecho puedo seguir creando muchas más, que son 137 GB, es gracias a que estoy creando tipo de discos de diferenciación. Entonces, bueno, ¿cómo es que llego a este objetivo? Básicamente, para lograr este objetivo, lo único que tengo que hacer es, vamos a crear una máquina virtual, que de hecho ya la tengo creada, es esta que está acá, ¿sí? Vamos a ver primero, para que no se confunda, voy a dar clic derecho a conectar, iniciar, discúlpenme, bueno, voy a hacer un corte y ya volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo, son las 12 menos cuarto de la noche. Lo que ocurrió fue que vinieron visitas, pero bueno, ya ahora nos encontramos y volvamos al punto donde nos habíamos quedado. Vamos a iniciar esta máquina virtual y vemos que no tiene ningún sistema operativo cargado porque no tiene ningún disco virtual atachado, ¿sí? Si yo intentase apagarla de manera normal, vemos que también vamos a tener un error por lo que acabo de mencionar, y entonces yo tendría que desconectarla, o sería como desenchufar el cable o pegar el botonazo, ¿no? Así que voy a la configuración de la máquina virtual y en las controladoras vemos que no tengo ningún disco virtual atachado, ¿sí? Así que vamos a crear ese disco duro virtual de diferenciación. Para eso vamos a agregar sobre cualquiera de las controladoras, vamos a nuevo, siguiente, elegimos el tipo de formato y en esta sección elegimos tipo de disco de diferenciación. En esta parte simplemente ponemos el nombre de nuestro disco duro virtual y la ubicación donde se va a alojar esa máquina virtual, que yo por lo general suelo guardarlo en la misma ubicación donde creé la máquina virtual. Así que vamos a la máquina virtual HB003 Virtual Hard Disk y vamos a dejarlo en esa ubicación. Siguiente, y en esta parte tenemos que elegir nuestro disco duro virtual primario como lo especifica en la parte de la descripción, ¿no? Así que quiero mostrarles primero mis discos virtuales primarios, que se encuentran acá, y son estos que ya los habíamos visto anteriormente. Estos discos duros son discos duros virtuales de tipo dinámico, donde tienen Windows Server instalado, tienen un LM, ¿sí? Donde va a especificar qué sistema operativo tiene cada disco virtual, y una vez que ya están instalados, lo único que hice fue desatacharlos, lo que quiere decir que estos discos duros virtuales, que los estoy utilizando como discos primarios, no están atachados a ninguna máquina virtual, ¿sí? Así que voy a seleccionar uno de ellos, voy a elegir un disco duro virtual primario, este que tiene Windows Server 2012 R2, por nada en especial, simplemente quiero instalar ese, nada más. Siguiente, finalizar, aplicar, aceptar, y una vez que lo hago, cuando enciendo la máquina virtual, vamos a iniciarla, voy a conectar, vamos a ver que automáticamente inicia mi Windows Server 2012 R2, ¿sí? Ahora si vamos a lo que es el tamaño de esa máquina virtual, vamos a ver que se va incrementando de a poco hasta que, ahí está, vamos a ver que se incrementa de a poco hasta que termine de iniciarse. ¿Ven? Está en 132 megas, pero bueno, va a ir creciendo hasta un aproximado de 320 megas, pero lo cual me optimiza muchísimo lo que es el espacio en el disco. Voy a poder crear muchas máquinas virtuales con menor espacio, ¿no? Así que eso me va a ayudar a mí. Recuerden que estos tipos de discos duros virtuales Microsoft no los recomienda para la producción, simplemente son para el desarrollo o la prueba o testing, ¿sí? Algunas preguntas que vamos a resolver, ¿sí? Con este temita. Recuerden, primero, para empezar, como habíamos hablado en la apertura del video, este tipo de extensión no fue creado automáticamente porque estoy utilizando un tipo de disco duro de diferenciación, sino que este snapshot automático que se creó porque es una característica nueva de la versión 8.2, ¿sí? Cuando ustedes intenten hacerlo con sus máquinas virtuales de 8.0 o 5, esto no les va a ocurrir, ¿sí? Así que no es una característica propia de disco de diferenciación, quiero que quede muy en claro, sino que es una característica propia de la versión de la máquina virtual, ¿sí? Así que bueno, vemos que sigue incrementándose, ahora debe estar casi ya en los 300 megas, y vamos a ver que va a ir subiendo de a poquito, y vemos que nuestra máquina virtual ya acaba de comenzar y ya podemos utilizarla, ¿sí? Bueno, vamos a resolver algunas preguntas, ¿sí? ¿Puedo encender
todas las máquinas virtuales que yo quiera al mismo tiempo usando discos de diferenciación que apunten al mismo disco primario? Sí. Yo puedo tener encendidas todas las máquinas virtuales que yo quiera con disco de diferenciación que apunten al mismo disco primario. Sí, de hecho, la mayoría de estas máquinas virtuales apuntan al mismo disco primario y yo puedo tenerlas encendidas sin ningún inconveniente si son máquinas virtuales que, a pesar de que comparten un disco primario en común, son completamente independientes. Si no se imaginen como que yo en una máquina virtual voy a ver las mismas cosas que en otra, no. Yo en una puedo crear un file server, en otra un control dominio, en otro dejar un SQL, bloc de notas, archivos, todo lo que quieran, y son completamente independientes. Si están completamente separadas, no se confundan con eso, no van a tener ningún inconveniente con encender máquinas virtuales, como acabo de mencionar esta S02, que de hecho mis máquinas virtuales tienen distintas descripciones: HB, NLB, iSCSI, FS, que corresponde a file server, y no hay ningún inconveniente. Ahora, otra consultita: ¿yo puedo utilizar el disco duro primario en una máquina virtual? Recuerden que estos discos duros primarios, yo les mencioné que no están atachados en este momento a ninguna máquina virtual, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si yo intentase atachar estos discos duros virtuales primarios en una máquina virtual y encender esa máquina virtual? Voy a tener un inconveniente, ¿sí? Uno de los requisitos es: si yo quiero utilizar estos discos duros de diferenciación al mismo tiempo y demás, no tengo que estar utilizando el disco duro virtual primario. Si yo intento encender la máquina virtual con uno de estos discos atachados, me va a decir que este disco está en uso. Esa es otra pregunta. Y otra que también que tienen que saber es que los discos duros de diferenciación, al depender de un disco primario, lo que va a ocurrir si es que ese disco duro primario llega a tener algún inconveniente o se llega a corromper, todas mis máquinas virtuales van a tener problemas al momento de encender, ¿sí? Porque esos discos duros virtuales de diferenciación dependen de un mismo disco. Así que por eso Microsoft no recomienda que este tipo de ambiente esté en un ambiente de producción. Simplemente es para un ambiente de desarrollo, de prueba, de testing, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Otra cosita, ¿cómo me doy cuenta? No, imagínense que, bueno, viene un técnico nuevo, yo le doy mi máquina, por ejemplo, y ¿cómo sabe él que estas máquinas virtuales tienen disco de diferenciación? ¿Dónde lo aclara, no? Si el técnico quiere saber eso, o ustedes quieren saberlo, simplemente hacen clic derecho sobre cualquier máquina virtual, van a configuración, van al disco duro y ponen inspeccionar. Ahí les va a decir que el tipo de disco es de diferenciación, si la ubicación, el nombre y cuál es el disco primario. Y también vamos a poder inspeccionar el disco duro primario en sí. ¿Ven? Acá lo estamos viendo, el disco duro primario pesa 9 GB y se llama de esta manera y se encuentra en esta ubicación. Así que bueno, espero les haya servido este video. Simplemente fue para una manera para poder optimizar no solo lo que es la instalación, sino también el espacio en el disco, para que puedan crear ustedes su propio laboratorio y muchas máquinas virtuales de una manera más sencilla y que no sea tan tediosa la manera que podamos hacer los laboratorios. Bueno, espero les haya gustado, no sé si aclaré todas las dudas, en todo caso escríbanme que yo se las resuelvo, no hay ningún inconveniente. Bueno, les mando un abrazo muy grande, que tengan muy buen fin de semana, hasta luego.